Un cumpleaños es una vueltita más al sol. Si hace un año supiera lo que sé ahora, da igual. No me creería, no me escucharía. Así que para qué pensarlo y lamentarse, digo yo. 37 primaveras, 37 castañas. Y haciendo recuento, tengo problemas de salud, amor y dinero. Pero como siempre me quedo con lo bueno, tengo las ganas siempre puestas y mi libro esperando en la meta, junto con mis verdades que, como diría Gloria Fuertes, son como mis tetas y las llevo siempre puestas. Y pasarte tiempo contando pelusas del techo te da para más de un recuerdo, para más de una historia, para más de un cambio a mejor, por cierto. Y hoy, más que un cuento, quiero contar una historia con buen final y mejor argumento, porque no hay nada mejor que repasar lo aprendido y desaprender lo que nos dañe por el camino. Y no es que me acabe de caer de un guindo, soy más tonta de lo que parece y menos lista de lo que me he creído, pero he recordado una tarde de mi infancia y lo que aprendí sobre las carreras debajo de una higuera. Era una tarde cualquiera a principios de verano. El sol calentaba, pero no demasiado, y los primos nos andábamos desasnando por el campo, con el recuerdo todavía cercano del picor de los uniformes de colegio y con el horizonte de 3 meses de juegos por delante. Esa tarde, de todos los primos que éramos en la familia, estábamos 5. En realidad daba igual cuántos nos juntáramos, yo era siempre la única niña, que para eso me tocó ser la anomalía genética de 2 familias. Pero esa tarde estábamos los 5 más terribles, jugando bajo la atenta mirada de mi abuelo, que a modo de cabrero, sentado a la sombra de la higuera grande, nos vigilaba más entretenido con nuestros juegos que atento. Nos llamaron a merendar, y con una voz mi abuelo congregó a su rebaño de pequeñas cabras. Pero antes de marcharnos, teníamos un ritual cumplido a rajatabla durante aquellos años. Antes de irnos, nos subíamos a la higuera, esa que decía mi abuelo que daba una sombra tan buena, y competíamos a ver quién llegaba más alto y más rápido. Luego había que bajar y llegar corriendo a la casa. Los 3 primeros ganaban. Que no se ganaba nada, la honra de primos, pero era una medalla para el alma en lo que quedaba de tarde. Tengo que decir con un pelín de orgullo que no era la mayor ni era la más pequeña, al menos de edad, pero no había perdido una carrera jamás. Y siempre había quedado entre los 3 primeros sin hacer trampa y, por supuesto, sin que me dejaran ganar, que con la honra familiar no se jugaba. No había perdido nunca, hasta aquella tarde. Escalando ya la 3.ª rama, evidentemente cada una teníamos nuestra estrategia y la mía era empezar por las ramas pequeñas de la izquierda e ir subiendo. Pues al llegar a la 3.ª, lo recuerdo porque me quedaban 2 ramas para llegar y eran 5. La rama se partió y caí de culo, junto con un montón de higos pequeños, verdes y duros. Y se escucharon las carcajadas de los 4 desde arriba, y de hecho yo también me reía, porque no me había hecho mucho daño, y aunque me lo hubiera hecho seguro que no lo diría, y porque en el fondo tenía gracia la caída. Mi abuelo también se reía, y los 4 primos saltaron para empezar la carrera definitiva hacia la casa y el bocadillo de nocilla. Y justo cuando empezábamos la carrera, uno de los primos me dijo: «Ja, ja, ja, te has caído porque las niñas no saben trepar». Repito, no había perdido nunca. No había dejado de escalar con los otros jamás. No era la primera vez que me decían algo así. Habían empezado a marcar esa diferencia ese mismo verano y habían empezado a decirme frases así. Y para mí era un insulto, una afrenta que me hacía enfadarme y llenarme de rabia, porque hasta ahora no había habido ninguna diferencia entre nosotros. Éramos el clan de los primos. Yo seguía siendo la misma. Seguíamos jugando a lo mismo. ¿Por qué me veían distinto? Era un rechazo y un sentimiento que no sabía asimilar y al que todavía a veces me he tenido que enfrentar. Cuando en tu vida adulta le dices a alguien: «No me mires como mujer, mírame como persona», y verás que esa etiqueta a los 2 nos estorba. Pero en ese momento, según corría, solo pensaba en aquello.
mascullando aquella frase y mirando a los lados, y vi a mis primos más chicos, más mayores, más altos, más seguros, más preparados. ¿Y si era verdad? ¿Y si yo no podía ganar? ¿Y si realmente no sabía correr ni trepar? Y antes de que me diera cuenta, la carrera había terminado y yo era la última. La última, después de la culada para rematar. Y entré en casa enfurruñada, para alegría de los ganadores. Y nunca he tenido mal perder, pero nunca he soportado el triunfo malvado. Y había perdido justamente, pero no me parecía justo por algo. Y no sabía el qué. Y mi abuelo, que siempre tuvo la capacidad de oírme pensar, y le encantaba que pensara por mí misma además, me dio la respuesta con 3 preguntas. Era gallego y se le daba bien preguntar. ¿Sabes por qué has perdido hoy? No, fue mi respuesta más sincera. ¿En qué pensabas cuando corrías? Y repasé todas las dudas que me habían surgido, aquella frase, la altura y la fuerza de mis primos, el dolor de la caída, la idea de perder, y guardé silencio repasando todo aquello para ver cómo remataba el cuento, pero solo llamó a mi primo, de hecho al más pequeño, que estaba especialmente feliz por no haber sido el último aquel día, y le preguntó: ¿en qué pensabas cuando corrías? ¿En qué iba a pensar, abuelo?, contestó. En correr. ¿Y sabéis qué? Me comí el bocadillo pensando en todo aquello, y al día siguiente trepé como cualquiera y gané. Porque al día siguiente solo pensaba en correr y las dudas las dejé donde las encontré, donde pesaban y tenían que caer. En la boca de mi primo y a los pies de la higuera, donde los verdes higos nunca engordaron, endulzaron y fueron comidos. Así que mañana y pasado mañana lo voy a hacer igual. Voy a correr y a disfrutar la carrera, sin más, dejando las dudas y los pensamientos negativos donde se quedaron los higos. ¿Te apetece echar una carrera? A lo mejor un bocadillo de nocilla nos espera. Gracias por acompañarme una semana más. Gracias por ayudarme a continuar. Suscríbete si no lo has hecho ya. Y si quieres invitar a alguien a la higuera, comparte este vídeo con quien más quieras. Un gran beso. Gracias por escuchar.